El proyecto BIPES pretende desarrollar una línea de investigación poco explotada en los estudios epigráficos de la Edad Media. Nos estamos refiriendo a la utilización de la abundante documentación manuscrita relacionada con inscripciones medievales que se conserva en diversas instituciones, muchas de las cuales tienen sede en Madrid. Pretendemos, con este breve vídeo, mostrar la utilidad que estos documentos, emanados de los eruditos de los siglos XVI al XVIII, tienen para los estudios epigráficos. A través de ellos, tenemos la posibilidad de acceder a numerosas copias literarias de epígrafes que han desaparecido y que únicamente podemos reconstruir gracias a estos documentos. Algunas de estas copias, que denominamos imitativas, reproducen inscripciones con notable fidelidad. Otras se limitan a transcribir el texto, sin pretender una reproducción literal de la inscripción, pero ofreciendo diversos datos de interés, como el material, la ubicación, descripción de su decoración, etc. A continuación, ofreceremos una breve panorámica de la documentación de este tipo que atesora la Real Academia de la Historia, con especial referencia a las colecciones Valdeflores y Salazar y Castro, y presentaremos algunos ejemplos ilustrativos. La primera de las colecciones citadas atesora, entre otros, los magníficos dibujos realizados por Francisco Javier de Santiago Palomares, muestra de la fidelidad que alcanzaron algunas de estas copias en relación con el original. Pero antes parece conveniente ofrecer unas pinceladas sobre la institución y colecciones que atesoran estos manuscritos epigráficos. La Real Academia de la Historia comenzó siendo, en 1735, una reunión literaria de amigos, aristócratas y altos funcionarios de la administración. Los contertulios se dirigieron a Felipe V para que autorizara sus reuniones, y el monarca les concedió su protección dentro de la nueva política cultural de los Borbones. Además, les permitió reunirse en la biblioteca del Palacio Real, y unos años después pasaron a residir en la famosa Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid. Pocos años después, esta tertulia se convirtió oficialmente en Real Academia de la Historia, mediante Real Cédula de 17 de junio de 1738. Desde entonces, la Academia gozó de la real protección y en el artículo primero de sus estatutos se dice que su objetivo es purificar y limpiar la historia de España de las fábulas que la deslucen. Para ello, se constituyó rápidamente su organización, siendo sus primeros directores personajes importantes de la administración. Se crearon comisiones específicas de estudio y se empezaron a adquirir numerosos objetos artísticos e históricos. Todo ello con el objetivo declarado en el preámbulo de sus estatutos de aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido, recibiendo de los reyes cada vez más responsabilidades, como las que se recogen en la famosa Real Cédula de 6 de julio de 1803, que encargaba a la institución el reconocimiento y conservación de los monumentos antiguos. De este modo, la Academia fue convirtiéndose en un lugar de estudio, donde pronto llegaron magníficos objetos originales, muchos de ellos con inscripciones, como el extraordinario disco de Teodosio, el capacete hispano de finales del siglo XV con la inscripción «Las letras de aqueste asiento dicen mi bien y mi tormento», la arqueta de Rey Martín el Humano, con inscripción árabe del Corán y decoración heráldica, o el gran altar relicario portátil del monasterio de Piedra, todas ellas piezas magníficas con importantes datos epigráficos. Pero la verdadera importancia de los fondos de la Academia la constituyen sus grandes colecciones documentales, empezando por la formada por Luis de Salazar y Castro, cronista general de España e Indias desde 1697 hasta su muerte, que además de autor prolífico en numerosos temas, reunió una importantísima colección de documentos, formado por manuscritos originales y sobre todo copias realizadas directamente de los más importantes archivos de su época y de monumentos, formando un conjunto de casi 1500 volúmenes y 80.000 documentos, indizados en 49 tomos, que desde el monasterio benedictino de Montserrat en Madrid terminaron siendo custodiados en la Academia. Dada la temática de la documentación de la colección, muy ligada a temas genealógicos y heráldicos, hay mucha información epigráfica, ya que se copiaron numerosos epígrafes medievales y modernos, de personas relacionadas con la nobleza, como el que vemos aquí, el Titulus Proprietatis de la capilla de Rodrigo Serrano y Francisco de Rojas, que estaba en el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo,
donde incluso se copia el escudo de armas que lo coronaba, además del texto de la inscripción, como podemos ver. Unos años después, en 1755, Luis José Velázquez de Angulo, marqués de Valdeflores, un aristócrata malagueño, apasionado de la historia, y autor de interesantes obras como El ensayo sobre alfabetos de letras desconocidas, informó a la Academia de la necesidad de acometer la formación de una colección de inscripciones, para lo cual viajó por toda España, recogiendo un total de 13.664 documentos originales, entre los cuales hay copias de 4.134 inscripciones, 2.021 monedas y medallas, 62 de los monumentos documentados, tanto de arquitectura como de pintura y escultura. Para la copia de algunas inscripciones, Valdeflores contó con la colaboración de importantes personajes de su época. En concreto, destaca el gran calígrafo Francisco Javier de Santiago Palomares, paleógrafo y restaurador de la caligrafía española, que hizo magníficas copias de documentos antiguos con una notable pericia para imitar escrituras antiguas. Como se puede ver en estos preciosos ejemplos de titulaciones y validaciones papales, sellos eclesiásticos y reales, signos rodados y titulaciones, y validaciones de monarcas medievales hispanos. En el campo de la epigrafía, en la colección Valdeflores, se conservan copias imitativas de algunos epígrafes medievales. Palomares realizó magníficas copias de inscripciones, como se aprecia en esta, referente al epitafio de Nuño Díaz, arcediano de Talavera, cuyo original se conserva en la capilla de San Nicolás, en la Catedral de Toledo, datado en 1320. Este epígrafe se compone con un hermoso epitafio versificado en el que se alaban las virtudes del finado. Observamos la enorme calidad de la copia, realizada a tamaño natural, y la fidelidad en la reproducción, tanto de la escritura como de la decoración heráldica y del pautado. Este último aspecto es especialmente relevante, dado que en el original se ha perdido el color azul de los renglones impares, perfectamente apreciable en la copia de Palomares. Asimismo, reproduce el dorado de las grafías. Se trata de un recurso estético frecuentemente utilizado en las inscripciones toledanas del siglo XIV, caracterizadas por esa alternancia de colores tan llamativa y de tanta utilidad para atraer la atención sobre el epígrafe, contribuyendo de esta manera a la difusión publicitaria del texto. Escritura, imagen y color se aunan en este epígrafe para difundir un mensaje escrito. No encontramos la misma fidelidad en la reproducción de la decoración heráldica que circunda el texto escrito, pues en los escudos, como podemos ver de la parte superior, es posible apreciar pequeñas diferencias. Contamos con la copia literaria de esta misma inscripción en la colección Salazar y Castro, realizada en el siglo XVI por Esteban de Garibay. Apreciamos en ella el absoluto desinterés por los elementos externos, es decir, materia, forma y escritura, pretendiendo únicamente transmitir el texto, si bien se recoge la ubicación del epígrafe. Ante este tipo de copias, el investigador debe tener en cuenta que la transmisión no es totalmente fiel, ni se indican todos los aspectos de la inscripción. Por ejemplo, en este caso en concreto, es sencillo apreciar que no hay preocupación alguna por mantener la estructura de renglones del original, ni se mencionan la decoración heráldica, el pautado, la alternancia de colores de los renglones, ni el dorado de las letras. En lo referente al texto, otra prevención a tener en cuenta es que Garibay desarrolla las abreviaturas, como vemos en la imagen en las palabras marcadas con color rojo. Observamos como las 4 abreviaturas de la inscripción que presentan el signo abreviativo Specialus, Tectus, Provectus, Vocatus y Archidiaconus son desarrolladas por Garibay, sin hacer mención alguna de la existencia de palabras abreviadas o signos abreviativos, lo cual es una constante en este tipo de copias literarias, de manera que al investigador le resulta imposible saber si existían abreviaturas o no, a no ser que se conserve el original o alguna copia imitativa. Asimismo, lo que es aún más importante, tiene algunos errores de transcripción. En la imagen están marcados en color azul. Alguno de ellos es especialmente importante, como el de la data, confundiendo quincuaginta con cuadraginta. El investigador debe estar siempre pendiente a estas cuestiones, dado que en el epitafio de Nuño Díaz es sencillo de constatar, dada la conservación del original, pero en inscripciones desaparecidas no tenemos esa posibilidad.
En el epitafio de Nuño Díaz, como hemos visto, Palomares decidió reproducir en su dibujo todo tipo de detalles, la escritura gótica mayúscula, la decoración heráldica, los colores, pero en ocasiones este tipo de copias no reproducen totalmente los elementos externos del epígrafe. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la copia del epitafio de Alfonso Díaz, también conservada en la colección Valdeflores. En ella, Pedro Modales se limita a reproducir la caja de escritura, los pautados, la escritura y un escudo en la parte superior del epígrafe. Sin embargo, el autor advierte en una nota bajo el dibujo lo siguiente. Está esculpida esta inscripción según el tamaño que manifiesta, en una lápida de mármol, en el claustro bajo del Real Hospital de Santiago de la ciudad de Toledo, orlada con 18 escudos como el que lleva a su frente. Por tanto, Pedro Modales, además de informarnos sobre el material de la inscripción, indica que existen 18 escudos repartidos en la orla del epígrafe, que no ha copiado, limitándose a dibujar solo uno de ellos en la parte superior. En la inscripción original, conservada actualmente en el Museo de Santa Cruz de Toledo, se pueden observar restos de estos escudos, que no conservan la policromía que podemos conocer a través de la copia imitativa. En el caso de las inscripciones desaparecidas, la información ofrecida por las copias literarias e imitativas adquiere una especial relevancia, pues sin ellas hubiera sido imposible no solo reconstruirlas, sino incluso saber de su existencia. Es el caso del epitafio de Gómez Pérez, que estuvo ubicado en el muro de la epístola de la iglesia del Hospital de Santiago de los Caballeros, información que conocemos gracias a la copia literaria transmitida en la colección Salazar y Castro. La información se complementa con la copia imitativa realizada por Pedro Modales, conservada en la colección del Marqués de Valdeflores, cuando el epígrafe ya había perdido el fragmento superior derecho. La información de ambas copias es complementaria. Mientras la literaria nos ofrece el texto íntegro, permitiendo la reconstrucción de lo perdido, y nos permite saber el nombre completo del difunto, el cual hubiera sido prácticamente imposible conocer sin tener acceso de esta copia, la copia imitativa ofrece la posibilidad de analizar cuestiones externas del epígrafe, como el tipo de escritura, la existencia de interpunciones y su forma, la presencia de invocatio simbólica en el inicio del texto y, por supuesto, la decoración que circunda el texto. Asimismo, la anotación manuscrita efectuada ofrece el dato del material, mármol, y su ubicación en aquel momento en una sala reservada del hospital, después de haber sido trasladada desde su lugar original. Gracias a estas copias, además, se puede reconstruir partes perdidas de los textos de las inscripciones. Es el caso del epitafio de Odabona, procedente del Hospital de Santiago de los Caballeros en Toledo. Este epígrafe actualmente cuenta con una fragmentación en su parte superior, que afecta a parte de la escritura, por tanto, se produce una pérdida del texto epigráfico. En los fondos de Valdeflores se conserva una copia imitativa, que es la que vemos en pantalla, pero también se conserva un calco. Gracias a ambas reproducciones se puede restituir el inicio del epígrafe. Por tanto, tal y como se ha visto en los dos anteriores ejemplos, las copias, ya sean literarias o imitativas, son una herramienta imprescindible para la reconstrucción del texto, de epígrafes desaparecidos o fragmentados. Para finalizar esta presentación, lanzamos el siguiente reto. ¿Serías capaz de localizar la ubicación de la inscripción original de esta copia imitativa?